Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. La Alcaldía Mayor advirtió que Omicron está circulando en Bogotá y que se avecina el 4.º pico de la pandemia. La alerta se generó por el incremento acelerado de los contagios de COVID-19 en la última semana. En solo 4 días los casos se triplicaron. Las autoridades proyectan que de mantenerse la tendencia habrá un 4.º pico a principios del 2022. Aunque el distrito descarta por ahora medidas restrictivas, el llamado es a reforzar las medidas de bioseguridad, autocuidado y la vacunación. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Se activa el plan Éxodo en el país para la Navidad. Millones de viajeros se movilizarán este fin de año. Autoridades proyectan 3 millones de vehículos pasando por los peajes del país. Desde las terminales se calcula la movilización de más de 160.000 pasajeros. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Una encuesta del DANE reveló preocupantes cifras sobre percepción de inseguridad en Colombia. Según esta encuesta, que se llama Pulso Social, 1 de cada 2 jefes de hogar siente miedo de salir a la calle. En Cartagena, la percepción de inseguridad ya llega al 90%. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Estados Unidos aprueba la pastilla de Merck para el tratamiento del coronavirus. Organización Panamericana de la Salud confirma que América ya supera los 100 millones de contagios por COVID-19. Chile comenzará a aplicar 4ª dosis de las vacunas anti-COVID a su población. Estados Unidos advierte que los no vacunados tienen 20 veces más riesgo de morir por COVID-19. Estudio confirma que 3ª dosis de AstraZeneca es efectiva contra la cepa Omicron. Justicia de Minnesota declara culpable a mujer policía por la muerte de joven afroamericano. Trump apela ante la Corte Suprema de Justicia para bloquear publicación de documentos secretos de la Casa Blanca sobre la toma del Capitolio. Fuerte llamado de atención del Papa Francisco a los cardenales durante mensaje de Navidad. La Iglesia no debe tener modelo de empresa, sino de evangelio, les dice. Cometa Leonard visita la Tierra en Navidad. La última vez pasó hace 80.000 años. El candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga en Pregunta Yamir. Claudia Palacios y Margarita Ortega. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autorizó el 2º tratamiento antiviral oral contra el COVID-19. Es la píldora desarrollada por la compañía Merck. Los organismos reguladores de la sanidad estadounidense autorizaron hoy la 2ª píldora contra el coronavirus, desarrollada por Merck, lo que supone otro medicamento fácil de usar para combatir la creciente ola de infección por Omicron. La autorización de hoy proporciona una opción de tratamiento adicional contra el virus COVID-19 en forma de pastilla que se puede tomar por vía oral. Puede usarse para tratar casos moderados de coronavirus en adultos que hayan dado positivo, que estén en alto riesgo de ser hospitalizados o morir por la enfermedad y que no hayan podido acceder a otros tratamientos autorizados por las autoridades estadounidenses. La pastilla, conocida como Molnupiravir, se toma dentro de los 5 días posteriores al comienzo de los síntomas y se ha demostrado que reduce en un 30% las hospitalizaciones y muertes por el virus entre las personas de riesgo. Las píldoras de Pfizer las reducen en un 90%. La autorización de la FDA se produce un día después de que la agencia diera el visto bueno a un medicamento competidor de Pfizer, que es probable se convierta en el tratamiento de primera elección contra el virus, gracias a sus beneficios superiores y a sus efectos secundarios más leves en comparación con la de Merck. La Organización Panamericana de la Salud informó que el continente americano superó los 100 millones de contagios por COVID-19. De acuerdo con los últimos datos de la OPS, más de 100 millones de casos de COVID-19 se registran ya entre Norteamérica, Centroamérica y Suramérica desde el inicio de la pandemia. Esta cifra se alcanzó por un alza del 36% de los contagios en América del Norte la última semana, impulsada por Estados Unidos y la variante Omicron.
Y es que esta cepa, de acuerdo con los registros de la organización, ya se notificó en casi una veintena de países y territorios americanos, como lo son Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Bermudas, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guadalupe, Guayana Francesa, Islas Caimán, Panamá, Perú, Puerto Rico, San Martín y Trinidad y Tobago. No obstante, en la última semana hubo un descenso de las infecciones en partes de Centroamérica y Sudamérica, mientras que se constató un incremento en el Caribe. La directora de la OPS, Carissa Etienne, consideró que los países deben mantener sus medidas de salud pública para limitar la transmisión del virus y ajustarlas según los riesgos locales de propagación. Hasta ahora, según datos oficiales, un 57,3% de la población de Latinoamérica y el Caribe ha completado su respectivo esquema de vacunación. Los países que no alcanzarían el 40% de su población elegible inmunizada para finales de año serían Haití, Jamaica, San Vicente y las Granadinas, Guatemala, Santa Lucía y Granada. En Sudamérica, los contagios de COVID bajaron 10,7% y las muertes 6,3%. El primer caso de COVID-19 en las Américas se identificó el 21 de enero de 2020 en Estados Unidos. El gobierno de Chile anunció su decisión de empezar a aplicar la cuarta dosis contra el COVID-19 para toda su población. Siguiendo los pasos de Israel, el gobierno de Chile anunció que seguirá su campaña de vacunación contra el COVID-19 y empezará a poner una cuarta dosis a grupos seleccionados. Dentro de esas poblaciones se incluyen adultos mayores, el personal de la salud y personas que tienen comorbilidades y alto riesgo por el virus. El Ministerio de Salud confirmó que eso será aproximadamente desde el 15 de febrero y que empezarán a llamar a las personas que primero recibieron la vacuna en el país. En Chile ya fue detectada la variante Omicron y por el momento los casos se mantienen en un promedio de entre 800 y 900 al día, pero las autoridades buscan prevenir la expansión y van a hacerlo antes de que termine el gobierno de Sebastián Piñera. El Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos reveló que las personas no vacunadas tienen 20 veces más probabilidad de morir si se contagian con cualquier variante de COVID-19. Actualmente en Estados Unidos, nación con 51,6 millones de contagios y 812.796 muertes por la pandemia, la variante Omicron representa en la actualidad el 73% de los casos de COVID-19. Durante la última semana, las infecciones han aumentado en un 25% con 149.000 casos informados y las muertes de los pasados 7 días superaron las 1.200, lo que representa un aumento del 3,5%. Ante estas alarmantes cifras, los CDC advirtieron que las personas vacunadas están mucho más protegidas que aquellas que no, que tienen 20 veces más probabilidades de morir. What I can tell you is that you are 10 times more likely to have a case of COVID if you are unvaccinated compared to if you are vaccinated and boosted. You are 20 times more likely to die of COVID if you are unvaccinated compared to if you're vaccinated and boosted. Omicron es capaz de evadir la protección de las vacunas, por lo que hay miles de casos de personas con el esquema completo que se han contagiado. And yes, we know with Omicron that has more mutations and is able to evade our vaccines better, that we are going to see vaccinated and even boosted people have breakthrough cases. And they will have breakthrough cases with mild disease or perhaps even asymptomatic disease. A pesar de eso, el regulador dio un parte de tranquilidad, pues las vacunas funcionan para prevenir hospitalizaciones y muerte. And what I would say is that is those vaccines working and working well, because those vaccines are working to prevent really severe disease and to prevent hospitalizations and deaths. En algunas zonas de Estados Unidos, Omicron ya representa más del 90% de las nuevas infecciones. Y el Reino Unido volvió a superar su propio récord de contagio diario. Reportó 120.000 en las últimas 24 horas. Las autoridades británicas registraron solo en la última semana 1.200.000 nuevos contagios. El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido corre en riesgo de verse abrumado ante el incremento extraordinario de nuevos casos de la variante Omicron en esta nación europea. Así lo aseguran las autoridades británicas ante la disparada en el número de contagios que en menos de 48 horas ha superado su propia cifra récord en 2 ocasiones y en la última jornada, la pandemia llegó a los 120.000 infectados, casi 14.000 más que ayer. Y es que alrededor de 1,2 millones de personas en Inglaterra se infectaron con COVID-19 la semana pasada, lo que representa 1 de cada 45 personas en este territorio, en el que Londres fue la región más afectada.
Según la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, los infectados con Omicron tienen hasta un 45% de probabilidades de ser ingresados de emergencia y hasta un 70% menos de probabilidades de ser hospitalizados con respecto a un paciente con la variante Delta. Entre tanto, en España, la región de Cataluña volvió al toque de queda por el alarmante aumento de casos de COVID-19. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña aprobó el toque de queda solicitado por el gobierno regional, que entrará en vigor desde la madrugada de este viernes para intentar frenar la ola de contagios de COVID-19. Las restricciones rigen desde la 1 hasta las 6 de la madrugada y durarán al menos 2 semanas en los municipios de más de 10.000 habitantes y con más incidencia de coronavirus, que con las condiciones actuales son 126 municipios, entre los cuales están prácticamente la totalidad de los del área metropolitana de Barcelona y otras 3 capitales provinciales. La medida podría prolongarse en virtud de la curva de infecciones tras las fiestas de fin de año. En tanto, los aforos fueron reducidos al 70% en todos los sectores y al 50% en espacios cerrados de restaurantes y bares. El ocio nocturno enfrenta un cierre total. También la justicia autorizó el límite de 10 personas por reunión. Y Francia anunció un alarmante aumento en los índices de contagios y hospitalización por COVID-19 y por eso comenzó a controlar la vacunación usando a la policía. Las autoridades francesas están aumentando los controles en los establecimientos para verificar que los ciudadanos tengan los pases de salud y así evitar que las personas recurran a certificados falsos. Las autoridades manifestaron que los ciudadanos que recurran en esta falta podrían ir a prisión. Alors, pour celles et ceux qui sont porteurs de faux passes sanitaires, qu'il s'agisse d'un passe qu'ils ont emprunté à une de leurs connaissances ou d'un passe qu'ils ont frauduleusement acheté, c'est une amende, 135 €. Et lorsque cette contravention est constatée à 3 reprises, là par contre on passe en voie délictuelle, donc ils encourent une peine d'emprisonnement et également une peine d'amende beaucoup plus élevée. Donc c'est l'objectif aussi de ces contrôles, détecter les faux passes sanitaires. La policía aumenta estos controles mientras que Francia registra un incremento en contagios. Las autoridades sanitarias informaron que en las últimas 24 horas se reportaron 84.272 nuevas infecciones por COVID-19. Un estudio confirmó que una tercera dosis de AstraZeneca aumenta el nivel de anticuerpos y genera cobertura contra la cepa Omicron. Citando un estudio clínico llevado a cabo de manera independiente por investigadores de la Universidad de Oxford, el laboratorio farmacéutica AstraZeneca afirmó que una tercera dosis de su vacuna contra el COVID-19 aumenta significativamente el nivel de anticuerpos contra la variante Omicron. El estudio del laboratorio, que aún no ha sido evaluado por otros, comparó muestras de sangre de personas que recibieron 2 dosis de esas vacunas con las de personas que recibieron 3. El gigante anglo-sueco aseguró que si bien las 2 dosis fueron menos eficaces contra la Omicron en comparación con variantes anteriores, tener 3 dosis incrementó considerablemente las defensas. Y por otra parte, estudios realizados en China y Hong Kong aseguraron que 3 dosis de Sinovac no serían suficientes contra la variante Omicron. Según lo dio a conocer un estudio de la Universidad de Hong Kong, la aplicación de 2 dosis y una de refuerzo de la vacuna de Sinovac contra el COVID-19 no produjo suficientes anticuerpos para proteger de la variante Omicron. Las investigaciones revelaron que quienes se aplicaron 2 dosis de la vacuna Coronavac de Sinovac deberían usar otra de una segunda farmacéutica para su refuerzo. Las personas previamente vacunadas por completo con Coronavac mejoraron significativamente en los niveles protectores de anticuerpos contra Omicron. Si bien aún se desconoce mucho sobre cómo la vacuna china se mantiene a la altura de Omicron, los resultados iniciales alertan a quienes han recibido la vacuna de Coronavac. La OMS no recomienda la vacunación general anti-COVID entre niños y adolescentes. La Organización Mundial de la Salud recomendó no llevar a cabo campañas de vacunación general contra el coronavirus entre niños y adolescentes tras una reunión del Grupo Consultivo Estratégico de Expertos en Inmunización. El organismo argumenta que la tasa de casos graves de la enfermedad en estos grupos es baja, mientras que todavía no se ha logrado una alta cobertura en todos los países entre los grupos con mayor riesgo de padecer casos graves. La OMS recuerda que muchos países aún están muy lejos de inmunizar al 40% de sus poblaciones para finales de 2021. No obstante, otros estados vacunaron mucho más allá de este umbral y ya proceden a distribuir fármacos anti-COVID entre menores de edad, así como implementar programas extensivos de revacunación.
La Organización Mundial de la Salud dio luz verde a la primera vacuna contra el COVID elaborada en América Latina. Se trata de una versión del inmunizante del laboratorio AstraZeneca que es fabricada conjuntamente por Argentina y México. La vacuna fue incluida desde hoy en la denominada lista para uso de emergencias de la Organización Mundial de la Salud. Mucha atención, que el gobierno de Ecuador acaba de decretar esta noche la vacunación obligatoria contra el COVID-19. Con esta decisión, el gobierno de Guillermo Lasso se convierte en el primero de América Latina en adoptar la decisión de imponer la inmunización. La decisión se basa en el decreto de emergencia sanitaria y en los crecientes índices de contagios de los últimos días. La mujer policía Kim Potter fue declarada culpable hoy por una corte de Minnesota por la muerte de un joven afroamericano de 21 años durante un procedimiento de control en el que terminó disparándole al joven con su arma, al parecer por error. Tras un juicio que duró 2 semanas en el que la ex policía Kim Potter, de 49 años, subió al estrado y confesó entre lágrimas que estaba muy arrepentida de lo sucedido, insistiendo en que no quería lastimar a nadie, la exoficial de Minnesota, que cumplía 26 años de servicio, fue declarada culpable de 2 cargos de homicidio involuntario y accidental en el tiroteo fatal de Duante Wright durante una parada de tráfico y posterior arresto el 11 de abril de 2021, cuando Potter desenfundó por error su arma reglamentaria en lugar de su pistola paralizante y le disparó fatalmente al joven de 20 años. La pena máxima por homicidio involuntario en primer grado basado en el uso o manejo imprudente de un arma de fuego es de 15 años de prisión. Sin embargo, dado que la ex policía de 49 años no tiene antecedentes penales, se arriesga una pena de hasta 8,5 años de cárcel. Aunque la sentencia solo se conocerá el próximo 18 de febrero y hasta entonces permanecerá detenida sin posibilidad de fianza. En una entrevista, el mandatario estadounidense Joe Biden aseguró que si Donald Trump lanza su candidatura, él se verá aún más motivado a lanzar su campaña de reelección por la presidencia de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en una entrevista para la cadena ABC, aseguró no tener ningún problema con competir nuevamente con Donald Trump por la presidencia en las próximas elecciones. Do you plan to run for re-election? Yes, but look, I'm a great respecter of fate. Fate has intervened in my life many, many times. If I'm in the health I'm in now, if I'm in good health, then in fact I would run again. And if that means a rematch against Donald Trump? You're trying to tempt me now. Sure. Why would I not run against Donald Trump or even the nominee? That would increase the prospect of running. Una encuesta publicada hace meses por The Washington Post y ABC encontró que poco más del 40% de los votantes aprobaron la gestión de Biden, continuando una tendencia constante a la baja en medio de la inflación, los problemas de la cadena de suministro y las luchas dentro del partido sobre aspectos clave de la agenda del presidente. Entre tanto, el expresidente Donald Trump apeló ante la Corte Suprema de Justicia de su país para que bloquee la orden de publicar los documentos secretos de la Casa Blanca relacionados con el asalto al Capitolio del 6 de enero. En un intento de paralizar la investigación que adelanta el Comité Especial de la Cámara de Representantes, que tiene como misión evaluar el papel desempeñado por Donald Trump y sus colaboradores en el ataque de miles de partidarios del expresidente a la sede del Congreso, el exmandatario recurrió a la Corte Suprema para mantener ocultos unos documentos sobre el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero, en el que murieron 5 personas. Trump, que sigue siendo muy influyente entre los republicanos y no descarta presentarse a las elecciones presidenciales de 2024, quiere mantener en secreto unas 700 páginas de registros que incluyen listas de personas que lo visitaron o llamaron el día del asalto, así como sus actividades, horarios, notas de discursos y manuscritos del entonces jefe de gabinete de Trump. El exmandatario argumenta que estos documentos deben permanecer en secreto en virtud del privilegio ejecutivo, aunque hasta ahora los tribunales inferiores rechazaron sus argumentos y el nuevo recurso marca una escalada de la disputa. El Papa Francisco le hizo un fuerte llamado a los cardenales. En su mensaje de Navidad, el pontífice dijo que el modelo de la Iglesia no debe ser como el de una empresa, sino un modelo de evangelio.
El Papa Francisco instó a los cardenales, obispos y burócratas del Vaticano a abrazar la humildad en esta temporada navideña, diciendo que su orgullo e interés propio del brillo de nuestra armadura estaba pervirtiendo sus vidas espirituales y corrompiendo la misión de la Iglesia. Ha ripiegato il riferimento del cuore all'orizzonte chiuso della sua immanenza e dei suoi interessi e, come conseguenza di ciò, non impara dai propri peccati né è aperto al perdono. Questi sono le due segnali di un chiuso. Non impara dai propri peccati e né è aperto al perdono. È una tremenda corruzione con apparenza di bene. Bisogna evitarla mettendo la Chiesa in movimento di uscita da sé, di missione centrata in Gesù Cristo, di impegno verso i poveri. Como lo ha hecho en el pasado, Francisco usó su discurso anual de Navidad para criticar a los administradores del Vaticano por sus fallas morales y personales percibidas, denunciando en particular a aquellos que se esconden rígidamente detrás de las tradiciones de la Iglesia Católica en lugar de buscar a los más necesitados con humildad. L'umile, l'uomo umile, la donna umile ha a cuore anche il futuro, non solo il passato, perché sa guardare avanti, sa guardare i germogli, con la memoria carica di gratitudine. L'umile genera, invita e spinge verso ciò che non si conosce. Invece il superbo ripete, si irrigidisce. Desde que se convirtió en Papa en 2013, Francisco ha utilizado su discurso de Navidad para criticar a la curia, como se conoce a la burocracia de la Santa Sede, denunciando el Alzheimer espiritual que padecen algunos miembros y la resistencia que ha encontrado a sus esfuerzos por reformar y revitalizar la institución y la Iglesia Católica en general. Aumenta la tensión entre Rusia y Ucrania. Rusia anunció que realizará ejercicios con paracaidistas cerca de la frontera. El Ministerio de Defensa ruso confirmó el despliegue de 1.200 soldados y de al menos 250 vehículos para practicar un ejercicio militar de captura de un área. En plena escalada con Kiev y Occidente, Rusia ha puesto a decenas de miles de soldados en puestos de concentración cercanos a Ucrania y ha exigido que su vecino suroccidental no sea admitido en la OTAN y que no se desplieguen armas ofensivas allí ni en otros países vecinos. Hoy en Estados Unidos abrieron una cápsula del tiempo que hace 130 años fue enterrada y hoy fue hallada inesperadamente bajo la estatua del general Lee, que fue removida en Virginia tras las protestas antirracistas que estallaron por la muerte de George Floyd. Un almanaque de 1875 y otros documentos fueron descubiertos dentro de una cápsula del tiempo que estaba encerrada en el pedestal de una estatua del general confederado Robert Edward Lee, que anteriormente se encontraba en Richmond, la capital de Virginia. La estatua de 12 toneladas de Lee en su caballo, que se retiró en septiembre, fue un punto central de las protestas por la justicia racial en Richmond, la antigua capital de la Confederación. La cápsula del tiempo se halló en la torre del pedestal a unos 6 metros sobre el nivel del suelo. Los historiadores creen que la cápsula del tiempo se puso el 27 de octubre de 1887 e incluía alrededor de 60 artículos que fueron donados por 37 residentes de Richmond, muchos de los cuales estaban relacionados con la Confederación. El cometa Leonard, que pasó por la Tierra por última vez hace 80.000 años, ha estado deslumbrando el cielo nocturno antes de Navidad. Leonard es una masa de polvo espacial, roca y hielo de aproximadamente 1 kilómetro de ancho y atraviesa el sistema solar a 71 kilómetros por segundo. Este evento astronómico será visible en los cielos de los hemisferios norte y sur por unos pocos días antes de que desaparezca para siempre, debido a que viajará más cerca del Sol y si no se desintegra su trayectoria lo arrojará al espacio interestelar para nunca regresar. Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con el doctor Óscar Iván Zuluaga. A ver, doctor Óscar Iván, usted es candidato presidencial con facultades para hacer coaliciones. Correcto. ¿Ya tiene usted decisión sobre con quién va a hacerla? Mire, Javid, lo primero, nuestro partido, el Centro Democrático, siempre desde que se creó ha sido un partido abierto, alianzas, acuerdos con otros sectores sociales, políticos. Sí, no. Siempre. No.
Entonces lo primero es eso, lo segundo, tiene razón. Perdón que le interrumpa. Acuérdese que el doctor Duque, actual presidente, comenzó gobernando solo con el centro. No, ganó, hizo una consulta interpartidista donde participó Marta Lucía y el exprocurador. Sí, pero gobernó solo con el Centro Democrático y luego decidió abrirse porque las cosas no funcionaban. Pero digamos que nuestra filosofía siempre va en esa dirección. Y por eso en su época, en el 2018, se hizo esa... ¿Y con quién la va a hacer? Eso es lo que tenemos que definir. ¿Yo qué he dicho? ¿Tenemos quiénes? Yo estoy facultado, pero somos un grupo. Yo represento un partido, pero claro que en el partido hay muchos líderes, personas que uno siempre quiere consultar. Esta es una decisión muy importante. ¿Qué tengo claro? Que hay que mirar qué es lo que necesita el país y los problemas de la ciudadanía. Y a partir de esa claridad en los problemas del ciudadano, encontrar con quién podemos llenar esas coincidencias para construirle una propuesta al país de respuesta a los problemas de seguridad, de empleo, de defensa de nuestra fuerza pública, de oportunidades en las regiones. Colombia es un país de regiones y necesita que esas oportunidades sean para todos y en las regiones, en los municipios. Y creo que sobre esa base definiremos con quién podemos encontrar esas coincidencias. Hay tiempo para poderlo concretar. A ver, hablando de mecánica política, ¿usted hace parte de Equipo Colombia? No. Yo no sé. ¿Pero hará parte? Habrá que esperar a ver cómo se dan los hechos. Ellos tienen hoy un grupo formado, pero nosotros no estamos ahí. Equipo Colombia son el doctor Char, el doctor Federico, el doctor Peñalosa, la doctora Dilian Francisca, el doctor Echeverry y me falta... Doctor Barguil. ¿Usted podría ingresar a este grupo? Pues los conozco a todos. Sí. Los conozco, tengo una buena relación, habrá que esperar cuáles son las circunstancias. Como le digo, el afán nuestro es si coincidimos y con quiénes en la solución de los problemas de los colombianos. No descarto, pero vamos a esperar, todavía hay tiempo para lograr esas definiciones. Pero, a ver, si usted ingresa a Equipo Colombia, el 13 de marzo se decide cuál es el candidato. Lo lógico es que sea una consulta interpartidista, cualquiera de los que ellos participen, para que se pueda definir quién debe ser candidato o quiénes, dependiendo de cuántas coaliciones se hagan. Son 3, aparentemente, ¿no? Pues digamos, es lo que está como en la lógica del mundo político. Mecánica política. Pero el nuestro es el mundo del ciudadano. Ojo, Yamil, lo importante para nosotros es lo que piensa el ciudadano y dónde nos conectamos y con quién mejor para darle respuesta a esos problemas de empleo, de falta de oportunidad de los colombianos. Pero mire, el mismo presidente Uribe aceptó que ganar la presidencia solo es imposible. Irse solo, en mi concepto, no es imposible, es un suicidio. Sí, exacto. Que hay que hacer coalición. Yo creo que hay que buscar un gobierno de inclusión para Colombia que genere oportunidad con otros sectores para construir oportunidades para todos. Sí, perdón. El gobierno sí, pero la candidatura... Pues que un gobierno es fruto de una candidatura. Si es un gobierno de inclusión para todos los colombianos, pues tiene que haber unas fuerzas políticas y sociales que respalden esa candidatura. ¿No ha tomado la decisión? No, todavía estamos. Vamos a ver qué nos dice el Niño Dios y el Año Nuevo, Yamil. En general, desde los tiempos de expresidente Ospina, él tenía una frase que era: este es un país conservador que vota liberal. ¿Eso sigue vigente? Yo creo que hoy es un país muy exigente, que está buscando las mejores propuestas y que impone unos gobiernos de coalición y de alianzas ante la magnitud de los problemas que hoy tiene Colombia y nos deja la pandemia. Es que creo que lo que no se puede ignorar es lo que ha significado la pandemia, que no está resuelta. Ya sabemos la nueva variante, que nos está ya, digamos, acosando hoy en el mundo. Y eso impone unas realidades políticas y sociales que no podemos desconocer. Creo que por primera vez en Colombia yo vislumbro que vamos para un gobierno de coalición, un gobierno donde diferentes fuerzas se compongan antes de su elección. Ahora, mire, doctor Oscar, yo no tengo duda de que el mayor problema que tiene Colombia es el narcotráfico. Los expresidentes de México, Brasil y Colombia presentaron hace unos años una propuesta
para semi-legalizar el comercio de la droga, para que sea el Estado el que maneje eso y tratar el consumo de droga no como un delito, sino como una enfermedad. ¿Usted qué opina de esa tesis? Mire, yo no estoy de acuerdo con la legalización de la droga. Yo, por ejemplo, he propuesto una política de sustitución de cultivos ilícitos donde tengo una base con el cannabis medicinal. Por ejemplo, ese me parece que es una nueva realidad en la que el país puede avanzar de manera decidida. Pero el tema de la legalización de la droga, yo no estoy de acuerdo, esa no puede ser la bandera de Colombia. Piense dónde está el consumo. País como Estados Unidos, yo no veo a los Estados Unidos, a ningún país poderoso en el mundo donde está el consumo proponiendo un debate desde el punto de vista de una campaña presidencial o política de legalizar la droga. Yo creo que ese no es un tema de Colombia. Yo creo que ese es un tema diferente y todavía hay un camino muy grande por recorrer para ser exitosos en quitar ese poder del narcotráfico. Llevamos 11 años. No se ha podido hacer aspersión aérea de una sola hectárea. Entonces tenemos un negocio creciente. Hoy hay un elemento adicional, Yamit. 50% de la cocaína que produce Colombia sale por Venezuela. Eso es gravísimo. Gravísimo, porque ese puede ser un problema que afecte la seguridad de Colombia, con la complacencia de la dictadura de Venezuela. Por eso, en la comunidad internacional se afirma que Venezuela ya no es solo una dictadura, sino un Estado mafioso. Porque el gobierno, porque la guardia, el ejército convive con ese negocio del narcotráfico y al final el que puede pagar los resultados de eso en términos negativos es Colombia. Tema muy complejo. Pero, a ver, hombre, con todo respeto, es que la propuesta de los expresidentes con el presidente Gaviria a la cabeza no era exactamente legalización, sino estatización. Es decir, que sea el propio Estado el que, tratando el consumo como una enfermedad y no como un delito, abastezca, para que no haya narcotráfico. Yamit, yo soy de la tesis y conozco los estudios científicos que el que tiene una adicción no se soluciona con más consumo. Lo más delicado para un adicto es seguir consumiendo. Eso no es cierto. Una persona, para superar un problema de adicción, un problema de salud pública, tiene que ser sobre la base de cero consumo. El que tiene problemas de alcohol, el que tiene problemas de consumo de drogas, de adicción al juego, tiene que ser sobre la base del cero consumo. Entonces, yo no creo en esa tesis de que el camino para tratar un problema de salud pública sería legalizar para que haya un consumo regulado, para que el Estado pueda suministrar. Eso ha demostrado que no es exitoso en los países que lo han ensayado y no creo que sea el camino para superar un problema de salud pública que lo tenemos. De hecho, el microtráfico nos deja un problema muy serio. Hoy en Colombia hay 1 millón de consumidores. Pero ya no solamente somos el país que produce la mayor cantidad de coca, sino que es un problema de que tenemos una sociedad que consume, donde hay un problema de salud pública. Pero mi pregunta final, doctor Oscar Iván, llevamos muchísimos años de persecución y eso ha fracasado. Yo recuerdo que en el gobierno del presidente Uribe llegamos a tener 40.000 hectáreas, después de tener más de 250.000, se puede reducir su poder criminal. Creo que la aspersión aérea, la destrucción de laboratorios, los programas de sustitución de cultivo, hay una ruta muy grande por seguir. El camino no es decir, como hay 150.000 hectáreas, legalicemos su consumo. Yo creo que hay un camino grande por recorrer. Si usted fuera presidente, usaría glifosato. Claro, es que se puede con la sentencia de la Corte. La Corte ya nos definió las reglas de juego, la que lo permite es la propia sentencia de la Corte. Hay que cumplirla. Yo lo haría. Doctor Oscar Iván, el tiempo ha terminado. Muchas gracias. Gracias, Yamil. Que tenga usted una feliz Navidad. Lo mismo para usted y para toda su audiencia en Colombia. Muy amable, doctor Oscar Iván. Gracias. Y a ustedes, gracias por la sintonía. Y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CMI. Noticentro 1 CMI. Cepa Omicron de COVID-19 ya está en Bogotá, dice alcaldía. Crecen contagios y muertes por COVID. Habla ministro de Salud y el presidente presenta balance de pandemia. Gigantesca movilización de vehículos en todo el país. Alerta por inusitada actividad en el volcán del Nevado del Ruiz. Tráfico aéreo afectado por presencia de ceniza en la zona. Otoniel no será admitido por la JEP, pero extradición demorará.
Ya van 371 quemados con pólvora. Magistrado Alejandro Linares rectifica declaración contra expresidente Santos y presenta excusas. 1 de cada 2 jefes de hogar se siente inseguro en las calles. Cartagena y Bogotá, la más alta percepción. Más de 93.000 casos de violencia intrafamiliar. Policía ebrio atropella a 5 personas. Calendario tributario para el próximo año. Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. La alcaldía de Bogotá advirtió que la cepa Omicron del COVID-19 ya está circulando en la capital. La alerta se generó por el incremento acelerado de los contagios en la última semana, mientras el lunes se registraron 279 casos. Este jueves los casos positivos sumaron 802. Además se proyecta un cuarto pico de contagios para febrero. La alerta sobre la presencia de Omicron en Bogotá se generó por el incremento acelerado en contagios durante la última semana, pasando de 3.229 casos a 4.120. Asumimos que hoy Omicron se está propagando en toda Bogotá y en Colombia. Es lo más responsable, así como se propagaron las anteriores variantes, Omicron está propagándose hoy en Bogotá y por eso tenemos que prepararnos. Este fue el comportamiento del virus esta semana. De 279 casos el lunes, pasamos a 417 el martes, 623 el miércoles y 802 este jueves. Esto ya es una primera señal de alerta que nos indica que tenemos que estar preparándonos para un incremento de contagios en la ciudad de Bogotá y para hacer un llamado de reforzar medidas de cuidado en todos los hogares. Teniendo en cuenta el incremento en contagios, las autoridades proyectan la fecha en la que llegará el cuarto pico. Esperamos, con una predominancia de la variante Delta, que hacia finales de enero, comienzos de febrero, tengamos nuevamente un pico en la ciudad de Bogotá, un pico leve, quiero resaltar. Aunque el distrito descarta por ahora medidas restrictivas, el llamado es a reforzar las medidas de bioseguridad, como el uso del tapabocas y la vacunación. Estamos cometiendo un gravísimo error, y es que llegamos a la casa y el primer gesto de cortesía equivocado es quitarnos el tapabocas. No más. En Bogotá, el 86% de la población ya tiene el esquema completo. Esta noche el presidente Iván Duque y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, coincidieron en advertir que no habrá nuevos confinamientos para enfrentar la presencia de la cepa Omicron del coronavirus. Durante un acto protocolario en el que se reconoció la labor de los gremios de la salud y del personal sanitario durante la pandemia, el presidente Iván Duque descartó por ahora la posibilidad de nuevos confinamientos en Colombia a pesar de la llegada de la variante del COVID-19 Omicron. Hoy en día, pensar en aislamientos nacionales, en aislamientos de carácter generalizado, a mí me parece que hoy la evidencia de lo que se tiene muestra que ya no es la solución indicada. El presidente Duque planteó las alternativas para enfrentar las nuevas variantes. Nosotros hoy tenemos herramientas de monitoreo y control y cuando vemos que alguna municipalidad, algún departamento está teniendo un comportamiento atípico, antes de que la situación se torne a grave, estamos haciendo intervención puntual para mirar cómo están los estándares de vacunación, los estándares también de pruebas, rastreo y aislamiento selectivo. Durante el mismo acto, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, habló sobre la política con la que se está manejando la pandemia. Yo creo que la política de Colombia ha sido mirar con alerta, pero no tener pánico. Definitivamente las variantes van a seguir entrando, van a seguir circulando y lo que debemos hacer es tener el mayor avance en vacunación para poder abordar todo ese tipo de riesgos. El presidente Duque dijo también que se sigue negociando la adquisición de vacunas. Se estima que para el año entrante lleguen otras 20 millones de dosis. Por su parte, el Ministerio de Salud confirmó un nuevo aumento en los contagios y muertes por COVID-19 en el conteo de las últimas 24 horas. Tercer día consecutivo con aumento en los contagios y las muertes por COVID-19 en Colombia. Este jueves el Ministerio de Salud confirmó que otras 2.475 personas se infectaron de COVID-19. Los casos activos bajaron a 13.576. Las muertes reportadas en las últimas 24 horas, otras 54. El total de fallecidos por coronavirus en Colombia, 129.640. Recuperados aumentaron con otros 1.629 para un total de 4.955.000
193.642. Y las cifras de los últimos 4 días, el comportamiento de la pandemia. El lunes, 1.699 contagios, 29 fallecidos. El martes, 1.766 contagios, 47 fallecidos. Ayer, 1.931 contagios, 52 fallecidos. Hoy, 2.475 contagios, 54 fallecidos. Una gigantesca movilización de vehículos por carretera y de viajeros se espera en las próximas horas. Las autoridades entregaron las proyecciones para este fin de año. A esta hora hay una masiva salida de vehículos en el sur de Bogotá. Stig Luengas, buenas noches, detalles de la situación. Margarita y televidentes, feliz noche. Pues mire, está la situación a esta hora aquí en la autopista sur, justamente en esta importante salida, pues una masiva salida de vehículos hacia el sur de la capital. Según las proyecciones de la Dirección de Tránsito y Transporte y también del coronel Héctor González, el comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá, son cerca de 3.100.000 vehículos los que se movilizarían desde hoy. Y es que justamente este jueves 23 de diciembre se activó el denominado Plan Éxodo. Desde las terminales, 150.000 pasajeros, principalmente la terminal del Salitre con más de 100.000 viajeros, terminal del norte con más de 30.000, la del sur con más de 20.000. Importantes recomendaciones se han entregado para todas las personas y los conductores para que no excedan la velocidad y para que no combinen licor con gasolina. Importante también decir que son cerca de 50 puestos de control a nivel nacional por parte de la Policía de Carreteras. También hay que decir que hasta el momento ya se han movilizado cerca de 6.000 vehículos paso-peaje que han salido desde la capital del país hacia algunos municipios del departamento de Cundinamarca. Información en vivo y en directo a las 9:08 de la noche desde la autopista sur, informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Y desde la autopista sur en Bogotá nos movilizamos a Medellín, donde hay una gigantesca operación Éxodo hacia diferentes municipios del departamento antioqueño. Marco Madrigal, detalles de lo que sucede en las vías. Buenas noches. Buenas noches, Claudia. Estamos en este momento desde la terminal del sur aquí en Medellín y las autoridades de las terminales reportan que este plan Éxodo saldrían más o menos 2,5 millones de viajeros, adicionando 1 millón de viajeros más por las terminales aéreas. Se prevé más o menos que hasta hoy 1.400.000 personas han entrado y salido de las terminales de transporte. Eso equivale más o menos al 55% de lo que llamamos el plan Éxodo. Adicionalmente, dicen las autoridades que desde hoy 23 de diciembre hasta el próximo 8 de enero del año entrante van a viajar 80.000 personas. Esta es toda la información que tenemos desde Medellín. Feliz noche, informó para Noticentro 1 CMI Marco Madrigal. Marco, gracias. Desde Medellín y en Barranquilla la situación es similar por el alto flujo de vehículos saliendo y entrando a la ciudad. Elsie Beleño a esta hora está en La Arenosa. Elsie, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, me encuentro precisamente en la Plaza de la Paz, al norte de la capital del Atlántico, en donde hemos observado la afluencia de vehículos que tanto entran como salen de la capital del Atlántico. Y precisamente hoy la policía lanzó el plan vial de Navidad, con la cual se estima que unos 70.000 vehículos entren y salgan de la capital del Atlántico. Para esto se coordinó con diferentes autoridades que vigilarán tanto por aire como por tierra la circulación de estos automotores. Muchísimas gracias, Elsie. Ahorita vamos a ver cómo están las cosas por Cali, cuál es el panorama en las vías. Sebastián Bedoya, buenas noches. Hola, buenas noches, Claudia y televidentes. Las 53 empresas de transporte aquí en la terminal de Cali no presentan ningún contratiempo y están despachando 3.500 buses diariamente. En ellos se está movilizando entre 30 y 40.000 pasajeros, principalmente hacia destinos como Bogotá, Medellín, Ipiales, Pasto y el eje cafetero. La principal recomendación que hacen las autoridades es a no descuidar el uso del tapabocas durante el recorrido. Es la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Sebastián, buena noche en Santiago de Cali. Y en otras noticias, las autoridades hacen un monitoreo permanente de la actividad del volcán Nevado del Ruiz por su inusitada actividad.
Analizar y evaluar la capacidad de reacción y atención de los organismos de socorro y de las autoridades en el eje cafetero si en algún momento la actividad del volcán Nevado del Ruiz cambia y se pueda generar una situación de emergencia en los municipios y departamentos en la zona de influencia, es la conclusión que deja el puesto de mando unificado realizado por la Unidad de Gestión del Riesgo y el Ministerio de Minas y Energía. De esta forma y la coordinación del Sistema Geológico colombiano se busca tener definidas las estrategias de atención de los actores involucrados en caso de una erupción, incluyendo la comunidad. Tener una mejor respuesta en caso de una eventual situación y dos, poder afinar también los sistemas de información y comunicación. Y en este punto, sobre todo para poder llegar a las comunidades. Dijo que es fundamental que la comunidad esté enterada de lo que sucede con el volcán Nevado del Ruiz, más aún con el aumento de la emisión de ceniza de los últimos días. Las autoridades están dispuestas, están al tanto de la información, están dispuestas a trabajar de la mano con quien la necesite para que así lo que llegue a todos los actores sea real, oportuno y responsable. Por su parte, el director general de la Unidad de Gestión del Riesgo dijo que el nivel de la actividad del volcán no ha cambiado, pero no se puede bajar la guardia. Pero estar muy atentos por si puede suceder algún tipo de cambio. Por ahora seguimos en la alerta amarilla, que desde hace 12 años lo tenemos y podemos dar un parte de tranquilidad con el monitoreo y estar muy pendientes de lo que pueda pasar. Durante este puesto de mando se confirmó que las operaciones aéreas en esta zona no se han visto afectadas por la emisión de ceniza y gases del volcán Nevado del Ruiz. La Aeronáutica Civil anunció un plan de contingencia para minimizar los efectos negativos en los aeropuertos del suroccidente del país por la emanación de cenizas del volcán Nevado del Ruiz. La Aeronáutica Civil anunció un plan de contingencia para minimizar los problemas de operación en los aeropuertos del suroccidente del país. Las terminales de Manizales, Cali y Pasto fueron las más afectadas. Las cenizas volcánicas pueden ocasionar daños en los motores y la estructura del avión, por lo cual es importante que la comunidad aeronáutica esté enterada de esta situación. Asimismo, por el movimiento de la ceniza debido al viento que se genera en la zona, hemos tenido que restringir unos tramos de ruta que vienen desde el occidente hacia la sabana de Bogotá. Se mantiene un protocolo de seguridad para garantizar la seguridad aérea. Toda esta situación se mantiene por seguridad operacional y es importante que los pasajeros estén enterados de que la Aeronáutica Civil está trabajando en coordinación con las aerolíneas, los aeropuertos, los despachos de las aerolíneas para mitigar el impacto que pudiera tener esta situación. Las autoridades velan por la seguridad de los pasajeros en el suroccidente del país. Sigue aumentando la cifra de quemados por pólvora en Colombia. Ya se reportan 371 lesionados. El Instituto Nacional de Salud reveló las cifras más recientes relacionadas con personas que han resultado lesionadas por el uso de pólvora. Entre el 1 de diciembre y el 22 de este mes son 371 lesionados. De estas cifras son 234 adultos y 137 menores de edad. No permitir que ningún artículo pirotécnico pueda ser manipulado por niños, niñas, adolescentes o personas en estado de embriaguez. Ellos solamente pueden ser espectadores. Los productos categoría 1 y 2 solamente pueden ser manipulados por adultos expertos y los productos categoría 3 únicamente por profesionales. Preocupa que ya son 73 las personas que han resultado afectadas por mezclar alcohol con pólvora. Vemos el caso de Antioquia, que van 41 lesionados y es donde no hay presencia de pirotécnicos formales. Hay mucha informalidad, mucha clandestinidad, mucha ilegalidad. Los artefactos que más causan lesiones son los totes con el 23% de afectación, voladores con el 20% y los volcanes con el 12%. Y la percepción de inseguridad en el país sigue en aumento. Según el DANE, 1 de cada 2 jefes de hogar se sienten inseguros en las calles. El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, reveló que las ciudades donde hay una mayor percepción de inseguridad por parte de los jefes de hogar son Cartagena, Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín. Estamos viendo en noviembre del 2021 un 52.4% de jefes de hogar percibiéndose inseguros de noche en su ciudad, es decir, una mayoría consolidada. En la misma encuesta Pulso Social de noviembre, el DANE les preguntó a los jefes de hogar en las ciudades sobre su esquema de vacunación, arrojando que la población pobre tiene 68,9% de esquemas completos, mientras que los no pobres un 79,2%. Por otro lado, sobre la situación económica, el 49% considera peor, 11,6% mucho peor, igual 24,9%, mejor 12,6% y mucho mejor apenas 1,2%. La encuesta Pulso Social del DANE también reveló que 1.7 millones de hogares en Colombia
tuvieron que recortar de 3 a 2 comidas diarias. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Un emotivo saludo y respaldo al presidente Iván Duque hicieron hoy los comandantes de las fuerzas militares y de policía durante un acto en el fuerte de Tolemaida, en el que el jefe de Estado entregó regalos de Navidad a soldados y policías. El presidente Duque estuvo en el batallón de alta montaña en la localidad de Sumapaz, al sur de Bogotá, y luego acudió a la escuela de entrenamiento en el fuerte de Tolemaida, en su última Navidad ante las tropas. Todos los comandantes de las distintas armas que conforman las fuerzas militares y de policía reconocieron que el presidente Duque es un gran amigo y un gran patriota. Y les puedo asegurar que después de su cuatrenio tendremos un presidente que nos amará por toda su vida. Un aplauso fuerte para el presidente de la República. El comandante del ejército fue más expresivo con el comandante en jefe, a quien le dijo que con sus fuerzas militares puede triunfar en cualquier lado. Con esas fuerzas militares usted podrá entrar al infierno, señor presidente, coger el diablo por los cachos, quitarle el tenedor, hacerle un nudo en la cola y salir victorioso. Patria, honor, lealtad, ¡ajúa! El presidente Duque dijo que está dispuesto a dar la vida por las Fuerzas Armadas y por el país, si es necesario, para defender las instituciones. La Justicia Especial para la Paz no admitirá a Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, pese a las peticiones de varias víctimas. Sin embargo, la Corte Suprema podría aplazar su extradición durante 6 meses, mientras da su versión sobre la violencia en Urabá. La Justicia Especial para la Paz no admitirá a alias Otoniel, así él alegue que hizo parte de las FARC entre 1987 y 1989. La mayoría de los crímenes por los que tiene que responder alias Otoniel están relacionados con acciones de paramilitarismo y narcotráfico, para las que no fue creada la JEP. Además, muchas de ellas ocurrieron después de la firma de la paz con las FARC. Frente a la solicitud de las víctimas para que el narcotraficante diga la verdad ante la JEP, se podría abrir paso un eventual aplazamiento de la extradición por un plazo máximo de 6 meses. Esa misma figura ya se usó en el caso de Luis Eduardo Carvajal, conocido como alias Rambo, quien siguió delinquiendo después de la firma de la paz y fue pedido en extradición por narcotráfico y obstrucción a la justicia de Estados Unidos. La Corte Suprema de Justicia avaló la extradición de Rambo, pero estableció que debe permanecer en Colombia durante 6 meses para que hable ante la JEP sobre los crímenes que ordenó como comandante de la columna Daniel Aldana de las FARC. El magistrado de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, ofreció excusas públicas por haber sugerido que sus compañeros recibieron llamadas del expresidente Juan Manuel Santos. El magistrado de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, suscribió un comunicado ofreciéndole disculpas a sus colegas en la Corte por haber sugerido en distintas entrevistas que expresidentes de la República llamaron a magistrados cuando se estaba estudiando una tutela relacionada con el proceso penal que afronta actualmente el expresidente Álvaro Uribe Vélez. En su comunicado, Linares hizo referencia a llamadas de los expresidentes César Gaviria y Juan Manuel Santos. No me consta personalmente que mis colegas hubiesen sido contactados por parte de personas ajenas a esta institución. Se han visto enfrentados a críticas y juicios de valor por parte de algunos sectores de la opinión. El Instituto de Estudios para la Paz y el Desarrollo Indepaz entregó un balance de la situación de orden público en 2021. Denunció que en este año han sido asesinados 166 líderes sociales. Una radiografía sobre la situación en derechos humanos y orden público en el país fue entregada por Indepaz. Más de 1.200 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados desde la firma de la paz, según el informe. El documento también señala que 166 líderes y defensores de derechos humanos fueron asesinados en 2021 y 299 excombatientes en lo corrido del año. Más de 300 personas fueron asesinadas en Cauca en este año, el departamento con más homicidios. Más de 870 amenazas a colectividades, 166 secuestros, 70 denuncias por comunidades por reclutamiento forzado a menores de edad, 43 actos terroristas, 6 paros armados. Para el instituto se deben implementar en su totalidad los puntos 1 y 4 del acuerdo de paz. Punto 1 sobre tierras y el punto 4 sobre el problema de los cultivos de uso ilícito. Según Indepaz, la persistencia de los conflictos territoriales que van en contra de las comunidades rurales se resuelven en la mayoría de los casos de forma violenta.
La violencia intrafamiliar se convirtió en el delito más denunciado este año en Colombia. Las principales víctimas son mujeres y niñas. La violencia intrafamiliar fue uno de los delitos por los que más se recibieron denuncias este año, según cifras de la Fiscalía General de la Nación. Además, tuvo un incremento considerable durante este año que termina, con 93.969 casos frente a 84.385 casos ocurridos en el 2020, es decir, 9.584 casos más. Mayo, agosto, septiembre y octubre son los meses donde más ocurrieron casos de violencia intrafamiliar. Bogotá y Antioquia concentran el mayor número de casos. En cuanto a las agresiones no letales, según Medicina Legal, las mujeres entre los 12 y los 59 años son las principales víctimas. En cuanto a las agresiones letales, la Fiscalía registra 216 muertes y según Medicina Legal, la mayoría de las víctimas en este caso fueron hombres. La Fiscalía General de la Nación ha logrado esclarecer 21.000 de los casos de violencia intrafamiliar ocurridos durante el 2021. A los 83 años de edad falleció hoy en Barranquilla el ex senador conservador Roberto Gerlain, quien se desempeñó como congresista durante 50 años hasta el 2018. La primera vez que Roberto Gerlain llegó al Congreso de la República lo hizo en 1968 como representante a la Cámara. Allí, en el recinto de la democracia, duró 5 décadas, hasta 2018. El senador conservador no aspiró, por complicaciones de salud, a ser reelegido en las últimas elecciones. Por razones de salud, he tenido una serie de problemas que han sido de público conocido. Roberto Gerlain falleció en Barranquilla, su ciudad natal, hoy, luego de ser internado a principio de semana en la Clínica Caribe por complicaciones renales. Ya antes tenía complicaciones cardíacas, había sido operado en varias ocasiones. Gerlain, un conservador alvarista sobre todo, siempre fue garantista, defensor de los derechos humanos. En eso hacía alianzas con el Partido Liberal. Eran constantes y muy llamativas las constancias que decía tener y que duraban 2 o 3 horas con un elocuente discurso basado siempre en hechos históricos. El senador Rodrigo Lara anunció hoy que acudirá a instancias judiciales para que el Partido Nuevo Liberalismo, que fundó su padre junto a Luis Carlos Galán, le permita competir por la candidatura presidencial de esa colectividad. ¡Siempre adelante! ¡Ni un paso atrás! El Nuevo Liberalismo, partido político que fundaron Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara Bonilla, y que acaba de recobrar la personería jurídica, tiene ya una disputa interna por el candidato presidencial. Juan Manuel Galán fue el único que se inscribió, pero Rodrigo Lara dice que va a demandar. Invito a Juan Manuel a que compita, no hay que tenerle miedo a la competencia, sobre todo el que quiere ser presidente no puede temer a la competencia. Emprenderemos pronto acciones legales porque en esto no claudicamos. En todas las etapas del proceso, Rodrigo Lara tuvo plenas garantías para inscribirse y acatar las reglas de juego establecidas en cuanto a la coalición Centro Esperanza y el respeto por los principios éticos y por los lineamientos programáticos, así como las reglas de juego de la consulta presidencial. Por lo pronto, el Nuevo Liberalismo tiene en Juan Manuel Galán un precandidato presidencial que competirá en la coalición Centro Esperanza para definir un candidato único a la presidencia de la República. 1000 árboles fueron plantados en el Parque Entre Nubes, esto es en el extremo suroriental de Bogotá, una reserva ecológica que está en la mira de los invasores y que el distrito adapta para enfrentar el cambio climático y la emisión de gases contaminantes. En la montaña suroriental de Bogotá existe un parque ecológico escondido entre las nubes. Allí, a partir de hoy, 1000 nuevos árboles buscan reverdecer a Bogotá. En este 2021 hemos completado un poco más de 138.000 árboles plantados en la ciudad. Esto es muy importante, primero para ayudarnos a preparar, a adaptarnos al cambio climático y también para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero que continuamos produciendo como ciudad. Esta reserva natural es amenazada por tierreros que venden lotes a desplazados por la violencia y que son engañados. La alcaldía de Bogotá busca que este parque forme parte de su meta de plantar en la ciudad 1 millón de árboles. En aquellos casos en los que nos vemos obligados a talar por una obra de infraestructura, puede ser pública o privada, en aquellos casos en los que realmente no logramos salvar un árbol, ahora vamos a reemplazarlo por 5 árboles nuevos. Arbolocos, tuno, gurrugos, mano de oso,
salvio, laurel de cera, duraznillo, corono, ayuelo, ciro, tinto, entre otras, fueron algunas de las especies nativas plantadas en este bello refugio ecológico del sur de la ciudad. En Piedecuesta, Santander, un policía que conducía un vehículo en estado de embriaguez atropelló a varias personas, entre ellas a una mujer que permanece en delicado estado de salud. Ese es el momento cuando el policía Fabián Vera y quien conducía su vehículo, al parecer en estado de embriaguez, atropella a 5 personas en Piedecuesta, Santander. La comunidad enfurecida de inmediato ataca el vehículo y fue necesario la presencia de la policía para calmar los ánimos. Mi mami salió a comprar lo del almuerzo, ahí más abajito de la casa, y ella venía y bajaba el señor tomado de una fiesta que iba, porque en el carro se ven las cervezas, se ven los platos de comida de fiesta y todo, iba tomado. Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana aseguró que será Tránsito de Piedecuesta el encargado de realizar las investigaciones. Con una inhabilidad por 10 años fue sancionado un capitán de la policía que ejercía como comandante de una estación en el departamento del Huila. La decisión la tomó la misma institución luego de que el oficial utilizara para diligencias personales un vehículo particular que había sido inmovilizado. Sancionado, destituido e inhabilitado por 10 años quedó un capitán en La Plata, Huila, por usar un carro que había sido inmovilizado para realizar compras. Así lo confirmó a Noticentro 1 CMI, la Inspección General de la Policía. Se profirió fallo de responsabilidad aplicando el correctivo disciplinario de destitución e inhabilidad general por 10 años en primera instancia. La propietaria del vehículo fue quien se percató que el capitán, jefe de una estación de policía en el Huila, estaba utilizando su carro que había sido inmovilizado para realizar diligencias personales. Mire mi carro, ¿dónde me lo tienen? Que me lo inmovilizó la policía y me lo tienen de uso de ellos. Ante esta situación, la institución investiga si el capitán, jefe de estación de policía, usó otros vehículos para realizar diligencias personales. Empresas Públicas de Medellín informó que pagó el saldo total del crédito por $450 millones que tenía con el Banco Interamericano de Desarrollo. La compañía reveló que esa deuda hacía parte de la financiación del proyecto Hidroituango. EPM también informó que recibió de la compañía de seguros Sura 402.454 millones de pesos correspondientes a la póliza por la contingencia del proyecto. A Medellín fue trasladado un felino albino que fue rescatado y que permanecerá bajo observación veterinaria. La felina fue rescatada en el mes de noviembre en el municipio de Amalfi, norte de Antioquia, gracias a la coordinación entre la alcaldía de Amalfi, el área metropolitana del Valle de Aburrá, Corantioquia y la Universidad CES. Sus condiciones de alpinismo motivan a que tenga que estar bajo un cuidado especial. Tener esta piel en estas condiciones puede generar cáncer por estar expuesta al sol, pero igualmente la imposibilidad de camuflarse hace que tenga dificultades para poder cazar. Al ser una especie con condiciones especiales de salud, será objeto de investigaciones que permitirán conocer más de la biología de esta especie y así poder informar y concientizar a las personas del deterioro de la fauna silvestre que trae el tráfico de animales en el país. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales reveló el calendario tributario para el pago de impuestos del próximo año. El calendario tributario para el año 2022 que expidió la DIAN establece que la declaración de renta para grandes contribuyentes y su correspondiente pago se efectuará en 3 cuotas, en febrero 7, abril 7 y en junio 7, mientras que para las pequeñas empresas se hará en 2 cuotas, en abril 7 y junio 8 del 2022. Las fechas de pago de la declaración de renta para las personas naturales estarán establecidas a partir de agosto 9 hasta octubre 19. Invito a los contribuyentes que tengan activos omitidos o pasivos inexistentes en su información tributaria a 1 de enero del 2022 para que saneen su situación tributaria declarando y pagando el impuesto complementario de normalización hasta el 28 de febrero de 2022. En cuanto al calendario para el pago de IVA en el régimen simple, la DIAN estableció un plazo entre abril 7 hasta abril 22. El director de Crédito Público, César Arias, anunció el plan de financiamiento de la Nación para el 2022.
El gobierno terminó el año con un balance positivo en su política fiscal gracias a las operaciones en el mercado financiero. Se registró un apetito de los inversionistas por los títulos del país. La Dirección de Crédito Público sostiene que en la medida de tener mayores ingresos, se reduce la deuda, la cual creció por la pandemia. Ojalá podamos reducir, aunque sea de manera gradual, el monto de las subastas internas y de la colocación externa en los mercados internacionales de capitales. El gobierno espera aumentar los índices de recaudo tributario. Gracias al crecimiento económico, gracias a la gestión de la DIAN, gracias a unos mejores precios del petróleo, el recaudo en Colombia en el año 2021 a la fecha está creciendo por encima del 22%. El crecimiento de la economía estará sobre el 8.5%. Mañana arranca la oferta pública de adquisición de acciones para la compra de las acciones de Suramericana por parte del Grupo Gilinski. La propuesta del grupo empresarial es sobre el 25% de la compañía. La OPA de Sura irá en línea con el proceso de Nutresa en un negocio que representa 15 billones de pesos. El ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, reveló que la venta de viviendas sigue marcando récords. El reporte se entregó por parte del ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, al señalar que la asignación de subsidios ya está cerca a los 100.000 colombianos. Las cifras de ventas siguen marcando récord en el país durante el 2021. 2021 es ya el mejor año de la historia de Colombia en cuanto a comercialización de vivienda, en cuanto a compra de unidades habitacionales. El gobierno espera mantener la tendencia en el 2022. La recuperación del sector vivienda es un hecho que hoy tenemos niveles muy por encima de los que teníamos incluso antes que pandemia, y que los buenos resultados no solamente se ven en términos de Producto Interno Bruto y en términos de empleo, sino que también se ve desde el punto de vista comercial. El sector de vivienda se mantiene como un jalonador de la economía nacional. La directora del Departamento de Prosperidad Social, Susana Correa, aseguró que el gobierno ha hecho la mayor inversión social de la historia, con más de 28 billones de pesos en transferencias monetarias para las familias más vulnerables. Según la directora del Departamento de Prosperidad Social, el gobierno del presidente Duque ha hecho las siguientes transferencias monetarias en 3 años y 4 meses, que suman 28.8 billones de pesos. Familias en Acción, 8 billones de pesos. Jóvenes en Acción, 2.3 billones. Ingreso Solidario, 10.3 billones. Adulto Mayor, 6.7 billones. Devolución del IVA, 1.2 billones de pesos. El nuestro es un compromiso moral que nos ha motivado, a pesar de todas las dificultades que hemos tenido que atravesar en medio de esta pandemia por COVID-19, a trabajar sin descanso para garantizar que todas las ayudas lleguen a los hogares con mayores carencias en todas las regiones del país. Según Susana Correa, más de 10 millones de hogares vulnerables se han beneficiado con estos programas de transferencia monetaria. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice MSCI de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,07% a 1.395 puntos. La acción que más subió fue la de Terpel, con una alza de 7,78% a 9.700 pesos. La acción que más bajó fue la de Bancolombia, con una pérdida de 2% a 33.000 pesos. La acción más valorizada de la jornada fue Interconexión Eléctrica, con una valorización de 14.000 millones de pesos a 22.100 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana viernes, es de 3.997 pesos con 9 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa a 3.850 pesos y la venden a 3.900 pesos. Un euro cuesta 4.531 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó hoy en $2 con 31 centavos. El azúcar se transó hoy a 19,23 centavos la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $73 con 72 centavos. La referencia Brent se cotizó en $76 con 63 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.650 pesos.